Perfecto. Pues muy buenos días. Estamos hoy 30 de abril, Día del Niño. Estamos en la octava sesión. Concluimos nuestro libro de la trenza ayer martes y hoy miércoles, pues bueno, en especial a todos nosotros que fuimos niños, poder decirle a nuestro niño interior qué fui, qué logré o qué le quiero dedicar o cómo me veo yo ahora, pero desde el punto de vista niño, pues adelante. Creo que es un buen momento para hacer este ejercicio de agradecerle a nuestro niño, ¿no? Es cierto. Yo, yo lo que quiero plantearles el día de hoy, y gracias por acompañarme porque yo sé que ya no hay libro, ya no está Ángel, espero que esté conectándose en un momento. Yo les venía a traer sugerencias, libros que en su momento yo leí, que tienen una peculiaridad, un tema particular y que puede tal vez ser un libro de cabecera o de buró para leerlo hoy, mañana, pasado. Entonces me voy a colgar de unas pequeñas filminas para que no haya como que duda de la pantalla cuando estemos viendo el PowerPoint y así ven la portada del libro. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. Sí, Tú también, Gilberto. Muy bien. Entonces, hoy, ese es el propósito de hoy, platicar de ciertos libros porque son temas que nos pueden tocar y ser útiles para una charla de sobremesa con nuestras respectivas familias. El primer libro que justo aquí tengo se llama Redes y está aquí en la pantalla. Redes y el escritor es Eloy Moreno. ¿Qué pasa con Eloy Moreno? Él es un español, ingeniero, que tuvo muchas inquietudes y todo él decía, quiero escribir. Él autopublicó su primer libro, fue la única manera en que saliera al mundo su libro y las editoriales pues no le prestaban mucha atención. De repente, boom, si no me equivoco, el libro se llamaba La tinta del bolígrafo verde después de ahí empezó a escribir temas tan comunes que llegan a impactar. Tiene uno de cuando era divertido, que habla del matrimonio, tiene otro que habla de tierra y es un contexto donde se van como estilo un Big Brother a un viaje que te tienes que ganar y eres parte de esa cápsula de viaje y pasan muchas cosas en la vida. Tiene otro que se llama Invisible, que ahorita se los voy a platicar. Y este de redes, pues como el título lo dice, se enfoca a las redes sociales. Las redes sociales y qué pretende él con este libro, pues sensibilizar que hoy en día nosotros formamos parte del Internet y que somos un producto de Internet. Entonces, por ejemplo, el siguiente que de él traigo, que se llama Invisible, ahorita Disney ya lo sacó como serie de televisión. Y el tema de Invisible ahorita se los voy a compartir. Entonces, redes vale mucho la pena por acercar y sensibilizar con una historia común cómo funcionan los influencers, cómo te puedes dejar llevar noveladamente hablando, cómo te puedes dejar llevar por las sugerencias de, ándale, mándame una foto sugestiva, etcétera. Y hace conciencia en niños, adolescentes y sobre todo los papás en que hay que tener mucho cuidado porque lo que tú subes a Internet ya es material de Internet. Ya no hay problema o no, al contrario, los problemas se magnifican porque ya no puedes dar de baja esa información. Así que tenemos que estar muy al pendiente de los niños hoy en día. wow. Eh, sí, entonces, Redes lo sacó, si no me equivoco, a finales del 2024 como secuela de Invisible. Posiblemente llegue también a manos de alguien que diga, quiero ponerlo como serie de televisión. Veremos. Yo no he visto la serie de Invisible, pero sí leí el libro. Ahorita vamos a platicar de él. Este otro, imagínense, ahí está la portada, es una niña con un gorrito y el título está Ujú. curioso porque dice Las medusas no tienen orejas. Es una chica francesa, Adele Rosenfeld, es su primera novela, la sacó como en el 2023 y con esta novela lo que ella trata de transmitirnos es cuando tienes una incapacidad por sordera que la sordera, ella lo explica también noveladamente con un personaje, una joven francesa que se llama Louise. Ella dice, pues es que la gente a veces no me ve como discapacidad, porque es una discapacidad que no observan, no se ve que me falta un brazo, no se ve que estoy ciego, no se ve, pero yo sé que mi oído derecho ya no escucha y que el oído izquierdo lo estoy perdiendo. Entonces tengo que empezar a evaluar si yo soy candidata y sobre todo si quiero hacerme un trasplante coclear, que es ponerte el chip en el oído y un imán aquí atrás para que mande las señales robotizadas. Entonces, ella empieza a jugar con nosotros para explicarnos su mundo
que es un mundo de silencio o que se está haciendo un mundo de silencio. Tiene miedo, no sabe cómo actuar. La gente cuando busca trabajo, pues busca trabajo con discapacidad y justo una de las explicaciones es que ella busca trabajo y resulta que le hablan y le dicen, vente a trabajar al área de registros de actos de nacimiento. Cuando nace un bebé, pues las familias van y registran al bebé, etcétera. Pues, ¿cómo te imaginas? Y ella de repente te saca sonrisas, porque ¿cómo te imaginas que si ella trabaja el don de poder leer los labios y hacer un esfuerzo descomunal para poder escuchar lo poquito que te puede escuchar, porque ya está perdiendo el oído, que escriba mal los nombres? Imagínate que llegue la persona y que le diga, soy Panchito García y no te entiendo, pero te estoy leyendo los labios, escribo el registro civil y resulta que lo hice todo mal. Entonces también te da risa porque el esfuerzo es, lo estoy intentando. Sus compañeros de trabajo no asimilan y no la ven como, como les decía, una persona con discapacidad. Entonces la ven como una persona a la cual están consintiendo sin merecerse el consentimiento. Entonces, creo que sí nos lleva a revalorar nuestros sentidos, todo lo que implica cuando alguien no está escuchando y sobre todo los miedos, porque ella prefiere el silencio también y cree que no debe de hacerse un trasplante porque podría llegar a escuchar sus sonidos de manera tan robotizada que ella prefiere no tener ningún sonido. Entonces dice, las medusas no tienen orejas, está cargada de humor y dulzura. En esta novela, Adele Rosenberg despliega una increíble capacidad para emocionar y hacernos recapacitar sobre la importancia de los matices y el modo en que percibimos e interpretamos el mundo. De una originalidad irresistible, este debut literario delicado y profundo contiene también una auténtica reflexión sobre la discapacidad y la inclusión en una sociedad que nos exige un rol definido. Entonces, sí, la inclusión creo que es un tema que aquí se maneja. Les voy a leer un pequeño parrafito del final, no es el final, no les voy a estar spoileando, pero ella ya está en la decisión de su operación y dice, la mañana de la operación, me castañaban los dientes. El calor del cuerpo de mi pareja Tomás no servía de nada. Era una travesía en solitario. Estaba sola en alta mar, con el cuerpo helado por el abandono de una isla sonora. Era como un náufrago a la espera del barco que lo llevará de vuelta al continente, temeroso de no reconocerlo. La luz del día en las sábanas, los párpados hinchados, los dibujos de las baldosas del salón no bastaban para resucitar lo conocido. No me gustaban los finales. Terminarme un plato o una taza de té siempre me había parecido imposible. Me contemplaba sistemáticamente en los pozos de café, en el fondo de la taza, y mi madre se burlaba de mí. ¿Estás leyendo un oráculo? No se equivocaba. Leía todas las posibilidades. Terminar era abandonarlas. No es más que café. Pero era negro. La palabra volante se agitaba en su papada como un pez en la boca. Lo había entendido perfectamente. Mi madre se impacientaba, convencida de que había olvidado todo y de que yo tenía miedo por esa operación. Era por eso, de hecho, porque también le guardaba rencor. Era mi miedo y no soportaba el de los demás. Pero al mirar el rostro liso de mi pareja Thomas, sus ojos grises como los de mi madre, espero ver al volante y no tuve el valor de irritarme y empecé con mi cirugía ambulatoria. Entonces, aquí, perdón, aquí empieza a lo largo de varios capítulos hablando de su implante. Dice que con el implante ella tendría quizá una audición de 8.000 hercios, lo cual me acercaría vagamente a los 15.000 de un oyente de mi edad, me había explicado mi logopeda. Entonces empiezan como a manejar términos cuando se hacen los estudios del oído, cuando dices ya no escucho y estoy en una fiesta. Imagínense, están en un bar con un ruido apabullante. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo puedes sentirte parte de la sociedad? ¿Cómo puedes sentirte parte de ese grupo de amigos que quiere interactuar contigo? Su amiga, la mejor amiga que aparece aquí es de nombre Ana y su pareja Tomás. Y Ana le dice, olvídate, tú apágate cuando te tengas que apagar, no nos escuches, pero no te aísles del mundo. Entonces sí, es lindo. Y el título dice, las medusas no tienen nombre, porque ella cuando va como a un acuario, va descubriendo cómo escuchamos los seres humanos, cómo escuchan los peces, y se intriga porque dice que aprendió que las medusas no tienen orejas, que escuchan como por choques eléctricos. Por eso el libro lleva ese título. Y bueno, vamos a ver, tercer libro.
El tercer libro es Cuchara y Memoria. Ya leímos, si recuerdan, el primer libro que leímos se llamaba Cuatro Veranos y el escritor es mexicano, es Benito Taibo, ¿se acuerdan? Este libro lo lanza también como en octubre del 2024 y como él es un mexicano nacido de padres españoles, asturianos, donde imagínense las mesas, las comidas eran un punto de reunión con muchos personajes ilustres, porque su papá también era escritor, su mamá era la mujer dedicada al hogar, donde hace platillos vastos y demás, pues él dijo, tengo que plasmar la esencia de que la comida es un arte y es un momento de plática y no nada más alimentarnos, sino transmitir y convivir y llevarnos a ciertos sitios. Entonces aquí hay como un prólogo de este libro, por si les interesara, Cuchara y Memoria, que va de esta manera. Perdón. Dice, entremés, Cuchara y Memoria. La cocina y lo que en ella se gesta, a veces gloriosamente y otras tan solo como material desechable para el cajón del olvido, ha sido parte importantísima de mi formación y sobre todo de mi educación sentimental. Somos lo que leemos, siempre lo he dicho, pero también lo que comemos, lo que cocinamos, lo que oímos y hablamos y cantamos y lo que nos deleita en la mesa y siempre acaba siendo una fiesta. No es lo mismo comer que alimentarse. Pueden alimentarse los ratones, las ballenas azules e incluso los mitológicos ornitorrincos. Y lo hacen respondiendo a su espíritu de supervivencia. Los respeto y admiro. Se alimentan para vivir como casi todas las especies. Todas excepto una, nosotros, los humanos, que además de soñar, sonreír, hablar y escribir, tenemos pensamientos abstractos como la noción de futuro o incluso nos enamoramos hasta perder la razón y comemos junto a otros, en un ritual ancestral y magnífico que evoca pensamientos e historias, que nos devuelven cada vez que lo hacemos a nuestra condición de seres aparentemente racionales. Comer, pues, es un guiño, una celebración cómplice, un acto de amor y de fe, de solidaridad, de gozo, de nostalgia y también de memoria. La cocina es ese lugar privilegiado donde damos rienda suelta a nuestra creatividad y al afianzamiento de nuestro imaginario colectivo. Entre salsas, guisos, recetas que han sobrevivido al paso del tiempo en páginas amarillentas, especias y paciencia, vamos creando en cada plato un ritual civilizatorio. No es un recuento exhaustivo de las comidas del mundo este libro, sino de mis comidas en mi mundo. Ni un diccionario ni un libro de recetas. Es un libro raro, si gustan, pero que a mí me gustó. Un inventario de gozos y asombros, pero que nadie se llame a engaño. El condimento indispensable en todo lo visto, lo vivido y lo comido es la amistad, que se torna siempre más sólida y más placentera frente a los cubiertos y los platos que nos hemos puesto enfrente. Comamos y contemos, que al fin y al cabo es lo único que sé hacer medianamente bien, más lo primero que lo segundo. La mesa está servida, diría mi madre sonriendo. Y con ese característico humor de cultura, del sazón, de que él goza cocinando, te va platicando, en este ejemplar al menos, de la A hasta la letra, ahorita les digo, hasta la letra K. Entonces, de la A a la K, él empieza a recordar si viajó a Francia, si tiene recuerdos del, no sé, del arroz, de China. Entonces, va hablando de platillos, alguna que otra vez te pone una receta y creo que eso también es interesante, ver las recetas, pero sobre todo la esencia es tu humor y que nos hace reflexionar de por qué comemos, por qué tenemos a la mano gente, por qué hay una charla de sobremesa y creo que es muy emotivo, llega mucho al corazón. ¿Quieren opinar algo de estos tres libros? Bueno, Carmen, yo creo que puede estar complicada por el trayecto, pero Gilberto, ¿te ha llamado la atención alguno a este momento? Mira, aquí están las tres portadas. Sí, el de las medusas no tienen orejas Sí, y el de Cuchara y Memoria. va, perfecto. Dime. El de las medusas no tienen oreja Sí, me llamó la atención porque conozco personas cercanas a mí que tienen sí, este tipo de problema. sí, Sí, y sí. bueno, Cuchara y Memoria, me gusta el tema, tenemos dos amigos chefs internacionales que viajamos con ellos y nos Muy llevan, nos bien. transportan a la muy buena cocina Ah, y, excelente.
y eso nos encanta, ¿no? Entonces, Excelente, sí, definitivamente. Fíjate, te lo recomiendo. Cuchara y Memoria existe, también lo puedes escuchar en audiolibro. Y es interesante, o sea, en tus ratos libres o en trayectos, escucharlo también es una delicia, ¿no? Entonces puede ser otro método para llegar a Cuchara y Memoria. Y el de las medusas no tienen orejas, cuando me lo regalan y veo de qué trata, yo también tengo una sobrina que nace sorda 100% y tuvo al año de nacida una operación coclear, entonces tiene sus implantes y ahora que leo el libro, sí como que me pongo a pensar en desde la postura que tú tomas para hablarle de frente a ella, no le puedes hablar de espalda porque los sonidos no llegan igual. Eh, Ella se expresa porque ya aprendió, ya tiene 9 años, ya aprendió, pues obviamente va a la escuela, puede leer, puede escribir, pero su manera de hablar es robotizada, porque sus sonidos así llegan por medio del implante. Entonces es muy sensible ver ese mundo que ella no se puede considerar ni de los oyentes ni de los sordos, porque sí tuvo una etapa en su vida que escuchó. Entonces creo que vale la pena. Pues bien. vamos a continuar. Aquí tenemos el que les comenté, Invisible, que es un hit en España. El autor Eloy Moreno lo piden en España, lo piden en las escuelas como un libro obligatorio. Lo incluyeron para que pudieran tratar el tema del bullying. Entonces, este tema del bullying, de una manera muy novelada, te dice la primera escena que hay un niño en un hospital que sufrió un accidente, que se asustó mucho cuando se despierta y no sabe por qué está ahí. Mm. Entonces llegan como las escenas y no terminas de entender desde el primer capítulo qué está pasando. Entonces vas avanzando y ya vas viendo las historias de los mejores amigos de este chico, el chico que podría ser el bullying, la maestra que observa y que a lo largo de la novela la van considerando como un personaje relacionado con un dragón, una fuerza. Esa maestra algo está observando. Y yo creo que la sociedad necesita estar atento porque el título ya se llama así, es invisible, porque el niño había deseado ser invisible, que nadie lo viera porque estaba en una autoestima tan baja y de cierta manera asustado por el bullying que estaba viviendo, que él decía, yo necesito ser invisible, tengo ese poder, nadie me ve, nadie me va a hacer daño, puedo caminar y nadie me va a ofender. Entonces sí creo que te llega al alma por las sensaciones. Tiene unas pequeñas frases al inicio y dice, un héroe puede ser cualquiera, incluso alguien haciendo algo tan simple como poner un abrigo alrededor de un joven para hacerle saber que el mundo no ha terminado. Y otra de las frases, no se necesita tener rayos X en los ojos para ver que algo no está bien. Entonces creo que el libro invita mucho a que no seamos los adultos o los seres humanos ciegos se hacen de la vista gorda porque algo está pasando, pero no me meto, no me incumbe, no me estorba, no me ayuda. A lo mejor si me meto voy a meterme en más problemas, creo que no. Y una pequeña parte del primer capítulo viene de esta manera. Así arranca el libro. Ya me ha vuelto a pasar lo mismo. Me acabo de despertar temblando, con el corazón golpeándome las costillas, como si quisiera escapar del cuerpo y con la sensación de que un elefante está sentado en mi pecho. Hay veces que me cuesta tanto respirar que pienso que si no abro mucho la boca, me voy a quedar sin aire. La buena noticia es que ahora ya sé qué hacer. Me lo explicaron el primer día que llegué aquí. Bueno, el tercero, porque de los 2 primeros días no recuerdo nada. Tengo que empezar a contar del 1 al 10 mientras inspiro y expiro lentamente, intentando que poco a poco mi cuerpo se calme. El corazón vuelva a su sitio y ese elefante se marche. 1, 2, 3, inspiro y expiro. 4, 5, 6, inspiro y expiro. 7, 8, 9, inspiro, expiro. Y todo vuelve a empezar. También es importante que al despertar no me asuste, me dijeron. Me han dicho que intente recordar que estoy en un lugar seguro y que no me ponga nervioso para evitar que me ocurra como la primera noche, que en cuanto abrí los ojos me asusté tanto que empecé a gritar. Y eso hago ahora. Intento no asustarme. Espero a que en mis ojos vaya entrando la poca luz que hay alrededor, una luz que poco a poco me ayuda a distinguir todo lo que hay. 1, 2, 3, inspiro y expiro. 4, 5, 6, 7, etcétera. Parece que funciona. Parece que ya no tiemblo y que mi corazón va más despacio y que ese elefante sentado en mi pecho ya se ha levantado. Me quedo quieto. El libro arranca con esta historia, algo, sabes que está pasando algo,
sabes que alguien está en un hospital, que tuvo algún accidente y toda la novela te va a llevar a esa persecución de nervio, de cómo arranca un bullying, de qué tan sencillo puede ser, de cómo todo grupo de amigos no lo observan o no se quieren meter. Y yo creo que por eso de ese impacto tuvo que lo requieren como libro obligatorio. Muchos maestros lo tienen en sus lecturas y sobre todo que se fue a una serie de televisión. Entonces vamos a ver si llega a sus manos o más que todo por el tema de transmitir. Si tú lo lees como adulto, les transmites a tus hijos pequeñas sugerencias, también que no sean ni cómplices, que al contrario puedan aportar o reportar algo con alguna entidad de manera anónima si es necesario o como gusten, pero siempre hay que estar alertas. Entonces, sí, es un lindo libro, la verdad. El siguiente se llama Ese Instante. Ven una grieta de esta autora. Ya les había leído unos pequeños fragmentos del libro que se llama 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Entonces, ese instante, fíjense que es una manera donde dice la portada tal cual. Aquí hay una pequeña leyenda y dice, en un segundo la vida se fractura y todo se desgarra. Son crónicas sobre una mujer que sobrevivió a un tsunami, el infierno del atentado a las Torres Gemelas, la cuadriplegia tras un accidente mortal inverosímil, da a luz con SIDA, la desaparición de una hija y 3 muertes y una resurrección por COVID-19. Entonces son 6 historias que te va a llevar una periodista sin el estilo de morbo. Ella lo hace de una manera muy transparente para que podamos sentir como una empatía de lo que nos ocurre y cómo lo tomamos, qué actitud tomamos ante lo que nos pasa. Entonces, hay un prólogo muy bonito, se los voy a compartir, y dice, prólogo de ese instante. Todos somos sobrevivientes, o casi todos. Tenemos cicatrices para probarlo, físicas y emocionales, y memorias que a veces preferiríamos olvidar, dolores agudos clavados en nuestro vivir y pérdidas que de solo nombrar avivan la herida. Para hacer reír a Dios, como todos sabemos, basta con hacer planes, imaginarnos la vida y vivirla como si ya la hubiéramos recorrido. Pero cuando el camino pierde lo lineal, nos salimos en una curva y la vida como la conocemos cambia en un instante, asimilar la nueva realidad toma mucho tiempo y aceptarla más. Cuando era pequeño, en un caluroso día de verano del sur de México, mi hermana y yo nos subimos al techo de la casa en que crecimos para bajar una pelota atorada en una enorme y florida planta de bugambilia. Yo tendría unos 6 años y mi hermana 10. Recuerdo escalar por un árbol, llegar al techo y tomar la pelota con profundo orgullo de haberla rescatado. Luego, dirigirme muy seguro hacia la otra orilla del techo para bajar. De repente las láminas se abrieron. Era un niño extremadamente delgado, pero por suerte no cupe en la abertura que mi peso provocó y quedé suspendido a unos 6 metros sobre el piso del garage. Ese instante pudo cambiar mi vida o terminar con ella. Hoy es solo una anécdota, pero recuerdo la sensación de estar a punto de caer al vacío como si hubiera sido hoy mismo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa sensación? ¿Cuántas veces se ha quedado en eso? ¿Y cuántas ha pasado a ser una nueva realidad en un instante? Dueña de una pluma prodigiosa y exhaustiva, Silvia Cherem narra en este libro 6 historias con el eje conductor de un cambio de ruta inesperado, doloroso, determinante, pero no siempre sinónimo de destino. Es posible a veces apostar por la revancha. Las fuerzas físicas puestas al límite y los diagnósticos médicos retados, las lágrimas contenidas y las que no, nos urgen a vivir. El dolor lo pone a uno exageradamente receptivo, emulando a Benedetti. Hay quien maldice a Dios, pero lo cierto es que no hay ateos en las trincheras. Como dice Silvia Cherem, a veces uno quiere llorar como si todas las lágrimas del mundo le pertenecieran. La recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Atorada en una situación editorial imposible, lo legal le pesaba, pero no recuerdo que nada de eso haya minado la pasión con la que habló de otra sobreviviente, Esperanza Iris, para que su libro fuera publicado en Penguin Random House. Estoy convencido de que uno escribe mejor de quien se parece a uno. Por eso Silvia logra un libro que estruja el corazón, que coquetea con la fuerza de una novela de ficción, pero con la potencia inigualable de la realidad. Ese instante es prueba de que vale la pena aferrarse a la esperanza cuando la realidad se nos estrella en la cara y a pesar de visitar el infierno, volver.
Esto lo escribió un editor llamado David García y forma parte de lo que es el prólogo, el arranque del libro. Entonces, la anécdota del niño que se iba a caer de ese techo era de él, pues hizo como relación a los instantes que te pueden cambiar la vida. ¿Cuántas veces no habremos pensado, híjole, si me hubiera pasado eso, ahorita ya no la estaría cantando aquí? Y cuando me subí a tal cosa y el árbol y cuando hice la travesura, siempre son instantes que los vemos como lejanos, como, no, hombre, no me pasó nada, gracias a Dios, porque tenemos un ángel de la guarda, pero no hay ateos en las trincheras. Cuando te da la realidad una cachetada, ahí empiezas como a sentir, ¿qué haré yo? Entonces, creo que las 6 lecturas valen la pena. Una de las 6 habla del tsunami de Tailandia, no sé si lo recuerden, fue en el año 2004, pasando Navidad, un 26 de diciembre. Yo me Sí, acuerdo que recibía el periódico impreso en mi casa. En Monterrey se llama El Norte, en México se llama Reforma, ¿no? Y creo que en Guadalajara El Mural. Entonces, en el norte, en la portada principal, o bueno, en la sección principal, pero contraportada, plana completa, salieron 6 publicaciones de Silvia Cherem hablando del tsunami de Karen y Jacob. Desde ahí la conocí y dije, qué manera tan fuerte de decirte que es la mexicana que fue de luna de miel, que sobrevivió y que su esposo se murió y quedó viuda. Madre Santa. Y aparte de decirte cómo se vivió todo eso, no nada más de los ojos de Karen, también desde de los ojos de todos los afectados. Entonces, 2 parafitos de este arranque de la historia uno dice, el tsunami de Karen y Jacobo. Cuando la ola del tsunami los alcanzó, Karen y Jacobo se abrazaron por última vez. La fuerza y la velocidad del agua eran fulminantes. Arrastraron a Karen en un remolino de escombros, troncos voladores, plantas estirbadas y cuerpos sin vida. A punto de morir ahogada, su vida comenzó a proyectarse como un carrusel de imágenes, una tras otra. En un instante milagroso, logró sacar la cabeza del agua, boqueó, jadeó y aspiró profundo. Pero el mar voraz e inclemente, traicionero y rencoroso, volvió a atraparla. La succionó sin compasión. Entonces, aquí está, y es nada más 2 líneas. Obviamente la historia es larga y te conmueve todo lo demás. Está hablando también de una mujer que estuvo justo cuando se empiezan bueno, a ser atacadas las Torres Gemelas. Ella estaba en un hotel de esa Torre Gemela y encontró la forma de poder salir de una característica descriptiva impresionante porque te dice, terminé con mi cabello negro, achicharrado, muy asustada, con un trauma que no puedo ni pensar. Entonces, vale la pena ese instante. ¿Les late? Vamos a ver. Bueno, ya se nos fue Carmen Gilberto, entonces yo sé que tú estás poniendo mucha atención. Aquí yo continúo y yo les mando la grabación a los demás. A Ok, ver, y si me quieres interrumpir, me interrumpes, por favor, ¿sí? sí, claro que sí. Este otro libro, ahí está la portada, Mitch, es del autor Mitch Albom, Martes con mi viejo profesor. Un testimonio sobre la vida, la amistad y el amor. Mitch Albom se dedicaba a ser comentarista de deportes y conoció a su profesor de nombre Murray en la universidad. Entonces, el libro habla de esos encuentros porque creo que dice muy bonita la parte trasera del libro lo siguiente. Todos hemos conocido a alguien mayor y más sabio que nos inspiró cuando éramos jóvenes y nos ayudó a ver el mundo de un modo más profundo. Para Mitch, esa persona fue su profesor de la universidad, Murray Schwartz. Con el tiempo, le perdió la pista, pero la casualidad quiso que pudieran retomar el contacto cuando a Murray, que padecía esclerosis, le quedaba poco tiempo de vida. Desde entonces lo visitó cada martes para hablar con él de temas eternos y universales y para recuperar la curiosidad y la fascinación por un mundo que con el paso del tiempo se había vuelto frío y descolorido. Es un testimonio extraordinario que ayuda a dar sentido a nuestra vida. Entonces, estas entrevistas o visitas de cada martes, por eso lleva el título Martes con mi viejo profesor, es que la casualidad lleva a Mitch estar viendo la televisión cuando él estaba de viaje. Imagínate a Mitch sentado y de repente cambiándolo a la tele y se encuentra que están entrevistando a un señor adulto que como tiene esta enfermedad y además es una persona muy querida en la universidad, dice, mire, vamos a hablar de Murray. Murray padece lamentablemente esta enfermedad de esclerosis, te va consumiendo todos los nervios, te paraliza de los pies hasta arriba, hasta que ya tus pulmones no respiran y te mueres. Entonces, de manera educada y tranquila lo están explicando y Mitch se paraliza porque dice, es mi maestro.
es mi maestro y yo con él hice una conexión divina porque me dio siempre mis herramientas para yo seguir siendo el que era en la vida, pero comerme el mundo de una manera positiva. Entonces, Mitch hace todo el esfuerzo por reencontrarse con él y te lleva a la aventura, a que es esa conexión que quieres tener con alguien que te está enseñando mucho, a pesar de que está en los peores momentos de su vida. Y que Maury está muy dispuesto a escuchar a Mitch, que lo escuche también, viceversa, y que aprendan juntos. Entonces, son lecciones muy, muy bonitas del libro, de dosis de todos los martes que vivieron. Y después, con el permiso de su esposa, de la esposa de Maury que fallece, pues empieza a escribir este libro. Él dice que o parte de las ganancias de este libro, pues se fueron a fundaciones para poder aprender más de todo lo que significa la enfermedad ELA y cómo combatirla. Obviamente él muere en el 94, pues ya al 2025 de seguro ha habido bastantes avances de ciencia y de medicina, ¿no? Entonces te va a ir avanzando por hablar de los arrepentimientos, hablar del sentimiento de lástima, hablar del mundo, hablar de la muerte, hablar de la familia, de las emociones, del miedo a la vejez, del dinero, de cómo perdura el amor, hablar del matrimonio, hablar de nuestra cultura y del perdón. Y sobre todo, decirnos adiós. Entonces, esas etapas son muy, muy bonitas. Es un pues, libro altamente vendido. Se han vendido más de 40 millones de ejemplares y se ha traducido a más de 45 idiomas. Entonces, Martes con mi viejo profesor, un testimonio sobre la vida, la amistad y el amor. Cuando somos tocados por buenas almas y no necesitas que sea una persona adulta o mayor a ti, casi siempre puede ser hasta tu misma pareja, tus mismos hijos, te dan unas lecciones, pero grandes en la vida. Entonces, este es un lindo libro. A mí me lo regalaron. Cuando me lo regalaron, creo que yo tenía un familiar enfermo y a mí me gusta cuando están como en reposo leerlo. Pero me dijo mi amiga cuando le dije, se lo voy a leer a este familiar, me dijo, no, no se lo leas porque está en una situación complicada. Entonces, léelo tú primero y ya sabrás en qué momento se lo vas a leer a él, porque sí es muy emotivo, muy, muy emotivo. ¿Qué te pareció, Gilberto? Oye, están interesantes los tres libros. Fíjate que el último, estamos viviendo ahorita el caso de la esposa de uno de mis mejores amigos, tiene ELA, Ah, pero a mira. ella le empezó de arriba hacia abajo. Ah, ya. Eh, de hecho, aquí nos turnamos mis hijas, mi esposa y yo para Mm. hacerles la comida, porque tiene que ser por pura papilla, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Eh, hijo, es bien triste, Ujú, muy desesperante. ujú. Ya tuvimos nosotros, mi esposa y yo, una amiga en Puerto Vallarta, Alejandra, capitana de barco, duró 5 años y al final de la enfermedad solamente movía los ojos. Sí, Es nomás que con una actitud de vida fabulosa. Sí, sí, debe ser muy interesante el libro, me transporta a eso, ahorita lo estamos sí, viviendo. sí. Pero te digo, los tres libros se me hacen muy interesantes. Muy Muy humanos, bien, sí. y novelados para que te conectes con algún personaje o simplemente digas, ah, bueno, fue un libro más. Hay gente que dice, no, o sea, no me atrapa, gracias, pero depende de la etapa en la que estás en tu vida, como lo que platicas, Gilberto, creo que es fácil lo que haces, que humano lo que hacen tu esposa y tú por tu amiga, pero también aquel que nunca ha tenido un enfermo en esa categoría de crítica pues te sensibiliza, ¿no? Cuando alguien simplemente te dice, me siento mal, oye, pues tener un detalle, ¿qué te llevo? ¿Qué te preparo? ¿Te ayudo con alguna vuelta? Pero aprovechar los momentos, porque ellos dejan de hablar, él decía ya que cómo va evolucionando y cómo veía, era un gran bailador. Maury decía, bailaba y ahí se dio cuenta que cuando ya no empezó, no podía bailar, fue con su esposa a cita médica y le diagnosticaron ELA. Entonces, decir, mis gustos, mis pasiones, las tengo que ir omitiendo hasta decir, estoy en una silla postrado, me tienen que ir a llevar al baño. O sea, dice él, desde los aspectos más básicos y fundamentales de la vida, ser autosuficiente, levantarte, vestirte, que te den de comer, que te lleven al baño, que te bañen. Entonces, acompañado de este chavo, de Mitch, pues es muy, muy sensible todavía más, porque la sabiduría de este enfermo
nunca cambió y tuvo una actitud de vida impresionante, como tú dices ahorita de tu amiga. Ahora, yo considero que todas las experiencias que se narran en estos 3 libros, de alguna manera te sirven, o sea, Sí, son cosas que sí te llegan o que sí te educan, sí te forman, ¿no? A la edad que, sí, a la edad que sea, ¿no? a la edad que tengas y si no dices, no lo va a leer mi hijo, tal vez no sea algo que le guste o no lee, simplemente platicarlo. Oigan, fíjense que yo Sí, tuve esta lectura, tienes presente este familiar, ¿qué haríamos? Oye, ¿qué podemos llevar? ¿Qué le podemos leer? ¿Qué necesita de compañía? Porque empieza a perder toda la movilidad, ¿no? Entonces, sí, está fuerte. Mira, así es. continuamos nos quedan 4 libros y estamos a buen tiempo. Este pequeño libro verde es Pequeño País, se llama Pequeño País. Fue un libro que en Francia fue premiado como una joya en el año 2017. Se llama Pequeño País. El autor es francés ruandés. De Ruanda es Gael Faye. Este chico dice aquí, bueno, empezando por el libro, es un libro galardonado con el premio Goncourt de Licence, no sé si lo pronuncié bien, entre otros muchos premios. Este pequeño libro fue la sensación literaria en Francia. Su desgarradora belleza, su honda melancolía y su intenso dramatismo conquistaron el corazón de miles de lectores, un fenómeno extraordinario que ha generado una venta de más de 700,000 ejemplares a la fecha. Él, Gabriel, bueno, el de la novela, pero en este caso es o sea, el escritor Gael se está viendo reflejado en el personaje de la novela llamado Gabriel. Es el mismo, es un niño que sí vivió en Ruanda en la época del genocidio de 1994. Entre el país Burundi y el país de Ruanda, en esa época se estaba gestando un odio político y un odio de castas porque ahí eran 2 castas importantes, los Tutsis y los Hutus. Entonces, entre ellos dos suceden temas que datan de años atrás, de muchos años atrás, porque desde Alemania y Bélgica, que dominaba a estos países, pues desde ahí se empezaron a clasificar a las personas por su altura, por su forma de cuerpo, por su nariz. Entonces, de esa manera clasificaban por etnias a los habitantes del pueblo. Entonces, bueno, del país. Entonces, empezó una rabia y un movimiento político fuerte que provoca el genocidio de más de 1 millón de personas en esos países. Entonces, sucede, aquí te lo pone novelado, porque es un niño que vive con su papá. Entonces, trata de esto. Hijo de una ruandesa de la etnia Tutsi y un empresario francés instalado en el país de Burundi, Gabriel tiene 10 años y se pasa el día con su banda de amigos en las calles de la ciudad Bujumbura, capital de Burundi. Un escenario propicio a todo tipo de aventuras. Robar mangos, ay, perdón, dice, robar mangos en los jardines del barrio, fumar a escondidas, descubrir la pasión por los libros en la casa de una vecina, bañarse en el río al atardecer. Un paraíso que empieza a resquebrajarse con la separación de sus padres y luego se rompe en 1000 pedazos por la irrupción de la guerra, que provoca una marea incontenible de odio y violencia que lo impregna todo y obliga a Gabriel y a su hermana a marcharse a Francia con su papá. 2 décadas después, aquel niño convertido en hombre regresa a su pequeño país y rememora los tiempos felices. El perfume de los árboles frutales, las plantas aromáticas, los paseos vespertinos entre los setos de bugambilias, las noches en vela tras un mosquitero agujerado. Una existencia sencilla, apacible, banal, cuyo recuerdo impulsa a Gabriel a dejar constancia de que aquel mundo existió, que fue una realidad hasta que los hombres y mujeres que lo habitaban se vieron obligados a tomar partido y a aniquilarse mutuamente o exiliarse en otras latitudes. El tono intimista y lírico, a la vez, detona la experiencia como letrista y compositor que es el autor Gael, que con esta espléndida novela nos transporta al corazón del continente africano para contarnos lo que sucede cuando la historia se introduce en nuestras vidas para cambiarlas de forma irreparable. Entonces, este chico de nombre Gabriel es en esencia Gael. Él está diciendo que sí, él es hijo de padre francés y de una mujer de etnia Tutsi de Ruanda.
Entonces viven en lugares que te describen mágicos, ir a recoger el mango, ir a caminar, ver los lagos, ver todo el follaje verde. Entonces, y de repente entender que tú estás en una escuela privilegiada, pero afuera está sucediendo una guerra, que si derriban el helicóptero con el presidente, que si eso detona más coraje con los de Burundi, que si los de Ruanda odian a los otros, hasta que todo resulta en un final catastrófico de matarse los unos a los otros. Desde quemarse, agarrar el machete, descuartizar, acabar familias. No lo vas a ver como una nota periodística, porque no lo narra tan puntual, pero es un libro que te invita a después irte a la historia y decir, ¿qué pasó en el 94? Porque pocas noticias salieron. Toda esta historia se quedó casi, creo, en África escondida porque pues, la Organización de las Naciones Unidas y los países fuertes no se atrevían a meterse. Entonces también fue como un abandono para esta comunidad que necesitaba refuerzos para que se evitaran los más de 1 millón de muertos que hubo en ese genocidio. Entonces sí creo que vale la pena. Ya me ha tocado leerlo hace muchos años y hace menos de un año lo leí. Entonces creo que por cultura, por historia, por sensibilizarte a lo que escuchamos siempre, una guerra, pero ¿qué es una guerra? ¿Cómo la ve un niño de 10 años que está en África? Todavía te imaginas África, o sea, ¿qué resguardo puedes tener si tú duermes con la puerta sin llave y puede llegar el Tutsi o puede llegar el Hutus y matarte? Pero como eres de descendencia francesa, tienes un poco de prioridad y tu país te puede rescatar. Pero los que no tienen esa nacionalidad, pues van a morir. Entonces sí es impresionante. Este otro libro que les leí un poquito ayer de Gabo y Mercedes, Una despedida, pues también es una joya por el tema de llegar a la vida de los últimos días de este gran escritor, Gabriel García Márquez, que vivía por el Pedregal, muy querido, con su esposa Mercedes, llegar a una enfermedad donde olvidas las cosas y él siendo escritor, pues es lo más duro, ¿no? Dice, en marzo del 2014, Gabriel García Márquez, el más querido, de la lengua española, ya anciano y enfermo, cayó resfriado. Entonces de ahí, ya les comentaba ayer, que pues empezó un declive donde la cuidadora era Mercedes, su esposa, y los hijos, tenía 2 hombres. Entonces sí, sí duele como ver el deterioro y cómo las personas se van esfumando, porque se esfuma la mente y parece que la persona también se esfuma, ¿no? Pero pues el cariño y los cuidados también eso hablan mucho de sí. Dice aquí, uno de los capítulos breves que les leo, vamos a ver. Al regreso a México, mi padre ha estado en casa poco más de una semana, pero mi madre ya se ve muy cansada. Me pregunta si en realidad creo que serán meses y pregunta de tal forma que es evidente que no se siente capaz de digerir ese lapso de tiempo. La convalecencia de mi padre en la casa, no obstante, es serena. Está en una habitación lejos de las alcobas principales, atendido día y noche y en general se ve tranquilo. En el resto de la casa parece que no ocurre nada extraordinario. Para mi madre, sin embargo, el tic-tac del reloj en esa habitación es despiadadamente lento y tan fuerte como las campanas de una catedral. Pues sí, el tiempo, Mercedes, lo que le dan de vida, yo soy la cuidadora, estoy agotada. Él muere en el 2014, Mercedes, su esposa, muere en agosto del 2020 en plena pandemia. Sí, duró 6 años más después de la muerte de su esposo, pero es una historia para recordar, de recordar que nunca es tarde y que tenemos que cuidar de los nuestros, cuidar de los adultos y si todavía podemos tener tantas historias mágicas con ellos, charlando de sus pasados, de su infancia, pues qué mejor. No nada más sentarte y cuidar, sino sentarte y conversar. Conversar para que le rescates esas memorias felices a la persona que está convaleciente, ¿no? Entonces, por eso me gustó sugerir este libro. Y ya por último, tenemos este. Es un libro más grueso. Este sí tiene un total, déjenme les digo, de 480 páginas, entonces, 481 páginas. La escritora es una señora que nació en Monterrey, Nuevo León. Ella estudió en la Universidad de Monterrey, comunicación, escribía y se relacionaba mucho con todo lo que se tenía que redactar en política, en periódicos. Entonces, sabía que había en ella una sensación de quiero escribir, quiero ser escritora. De repente en el periódico lanzan un pequeño anuncio y dice taller de escritura creativa. Ella se inscribe, va
y empieza a hacer lo que es el borrador de esta novela. Ha sido un éxito para ella, se ha traducido en muchos, muchos idiomas y se llama El murmullo de las abejas. Es como un realismo mágico, cuando sientes que hay cosas que no son reales, que sabes que es una ficción, pero te la están contando con una manera mágica. Entonces se plantea o llega a una ciudad de Nuevo León que se llama Linares. Linares, Nuevo León es un lugar, una región muy citrícola, hay muchas, la cosecha de naranja, todo este tema. Entonces, por eso como que también la esencia de la portada tiene que ver con esos colores y plantearte en Linares. Una anécdota es que ella decía que su editorial le comentó, pero es que tu libro está muy regional, es un libro que habla de Linares. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a relacionar Linares, Nuevo León, una cosita chiquita de ciudad? Entonces, ella defendió mucho su punto de, ahí va a ser la historia, o sea, no hay por qué cambiarla y va a provocar que la gente se adentre más en la historia de México, en el paso de la revolución y demás. Entonces, ella también defiende, oye, ¿cuántas historias no hemos leído que te ponen una región que no conoces y eso no demerita el trabajo ni la lectura? Al contrario, te sitúa en una ciudad en la que tú nunca has estado, pero es posible que te atrape al lector. Entonces dicen, en Linares, al norte del país, con la Revolución Mexicana como telón de fondo, un buen día, la vieja nana de la familia abandona sorpresivamente un reposo que parecía eterno para perderse en el monte. Cuando encuentran a la nana, sostiene dos pequeños bultos, uno en cada brazo. De un lado, un bebé misterioso y del otro un panal de abejas. Ante la insistencia de la nana por conservar y cuidar al pequeño, la familia Morales decide adoptarlo. Cubierto por el manto vivo de abejas que lo acompañarán y guiarán por siempre, el nombre de ese niño fue Simonopio, y él llega a cambiar la historia de la familia que lo acoge y la de toda una región. Para lograrlo, deberá enfrentar sus miedos, al enemigo que los acecha y las grandes amenazas de la guerra. Además, la influencia española y los enfrentamientos entre los que desean la tierra ajena y los que protegerán su propiedad a toda costa. El murmullo de las abejas huele a lavanda, a ropa hervida con jabón blanco, a naranjas y miel. Es una historia impredecible de amor y de entrega por una familia, por la vida, por la tierra y por un hermano al que se ha esperado siempre, pero también la de una traición que puede acabarlo todo. Literal, una gran novela situada en épocas de revolución, la familia Morales, aparece este chico, este bebé, que la nana escuchaba que alguien lloraba, entonces es como una sensación de espíritu, de escalofrío, porque hay muchas cosas que no se pueden explicar en el libro, pero tú las atribuyes a lo mágico, por eso ese es el género, realismo mágico. Llegan al bebé, lo encuentra, pero además el bebé, de estar en la intemperie, está como siendo protegido por abejas, por eso es el murmullo de las abejas. La nana se lo lleva con la familia Morales lo acoge, lo trata como otro hijo. Hay un hijo hombre de esa familia de nombre Francisco y se empiezan a relacionar. Crecen, 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 pero las historias van pues obviamente desde la dificultad porque él no habla, él escucha, pero él no habla, creo que tiene un labio leporino y también detalles ajenos, pero sin hablar hay una sensación de protección. Él es alguien mágico que ha llegado para dar algo mágico a la familia. Entonces, por eso vale la pena leerlo. Sí, es un poco más denso, más grande, 500 páginas, bueno, casi 500, pero puede ser de gran interés. Y ya para acabar, el que siempre hemos trabajado, yo creo que en el mes anterior fue Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Creo que aprender un poco de otros países, no tanto viajando, porque tal vez no están mis posibilidades de llegar a Japón, pero sí por literatura y más en un método real, puntual y no nada más con historias noveladas, pues te hace encontrar esa razón de ser, ¿no? Entonces, este libro, la recomendación va por ahí, porque es el secreto para encontrar tu propósito de vida. Y con este libro terminaría nada más recordando 10 leyes de el Ikigai, una palabra, un concepto oriental para encontrar la magia y el poder que te hace levantarte cada día en las mañanas. Terminaremos este viaje con 10 leyes extraídas de la sabiduría de los ancianos de Ogimi. Ogimi es la isla en Japón que tiene el mayor número de adultos longevos de 90 años para arriba. Dice la primera ley: mantente siempre activo, nunca te retires. Quien abandona las cosas que ama y que sabe hacer pierde el sentido de su vida. Ley número 2: tómatelo con calma.
Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida. Como dice un viejo proverbio, caminando despacio se llega lejos. Número 3. No comas hasta llenarte. También en la alimentación, para una vida larga, menos es más. Ley número 4. Rodéate de buenos amigos. Son el mejor elixir para disolver las preocupaciones con una buena charla, contar y escuchar anécdotas. Ley número 5. Ponte en forma para tu próximo cumpleaños. El agua se mueve, fluye fresca y no se estanca. Del mismo modo, tu vehículo para la vida, es decir, tu cuerpo, necesita un poco de mantenimiento diario. Ley número 6. Sonríe. Una actitud afable hacia amigos y relaja a la propia persona. 7. Reconecta con la naturaleza. Aunque la mayoría de los seres humanos vivan en ciudades, estamos hechos para fundirnos con la naturaleza. Número 8. Da las gracias a tus antepasados, a la naturaleza que te provee aire y alimento, a tus compañeros de vida, a todo lo que ilumina tu día. Ley número 9. Vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado y de temer el futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Dale el mejor uso posible para que merezca ser recordado. Y número 10. Sigue tu Ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días y te empuja a dar lo mejor de ti mismo hasta el final. Si no lo has encontrado aún, tu próxima misión será encontrarlo. Los autores de este libro te desean una vida larga, dichosa y llena de sentido. Héctor García y Francesco Miralles. Entonces, con esto terminamos. Recomendaciones muy sencillas que si en algún momento quieren que leamos fragmentos porque la cantidad de hojas no es la adecuada, nos vamos a ir a muchos meses de lectura y puede ser un poco tedioso, pero quieren abarcar, etcétera, con gusto. Les puedo mandar también estas portadas. Y pues con esto terminamos el mes de abril, Día del Niño. Recuerden qué le dirían a su yo niño, qué te diría el yo niño a tu yo adulto. Y nos vemos el próximo martes, el martes 6 de mayo, comenzamos el libro de Nadie nos vio partir. Este libro, fíjense que habla de una niña de 5 años y su hermano de 9 años que fueron secuestrados por su padre, ¿sí? Entonces, la historia es una historia de amor, tiene diferentes vertientes, la postura de la madre, la postura del padre, la postura de los abuelos maternos, los abuelos paternos, un tema de amor prohibido, un tema de amor que detona un odio y conlleva a decir, vas a sufrir y vas a lamentar haber hecho lo que hiciste porque te voy a quitar a tus hijos. Entonces, va a ser un libro que atrapa y con mucho mensaje bonito. Así que los espero el próximo martes. Muchísimas gracias por estar aquí, Ángel, Gilberto y Carmen, y que tengan bonito fin de semana. Bueno, casi fin de semana, ¿sí? Bien, feliz semana para todos. Al Muchas contrario, gracias. Gracias a todos por saludarlos. Gracias, cuídense mucho. Hasta Vale, luego. gracias. Bye.